Horas con 22 minutos. Saludamos al licenciado Cristian Zurita. Él fue candidato a la presidencia de la República. Es periodista de profesión, uno de los más destacados periodistas de investigación de Ecuador. Cristian, muy buenos días. ¿Cómo mira usted el desarrollo de la situación? Anuncios oficiales presididos por el ministro Reinberg en el sentido de que la paz ha vuelto al país. Evidencias que no corroboran lo mismo que se están dando ya en varias zonas de Ecuador, incluyendo las zonas en las cuales el paro se focalizó, provincia de Imbabura y provincias del norte del país. Bienvenido. Gustavo, muy buenos días, gracias por este espacio. Sin duda, se trata de un ejercicio de resistencia de las organizaciones sociales, ¿no? En verdad, el paro ha sido focalizado y muy localizado en ciertas zonas de las sierras de forma esporádica y sobre todo constante en la provincia de Imbabura. Y pues a pesar de su condición de localización, en un país tan pequeño como el nuestro genera una serie de conflictos y problemas que pues hemos evidenciado con fuerza, ¿sí? Que cualquier punto de cierre en la sierra genera un impacto global en la economía sobre todo de la región andina. Así que, creo que fue un error pensar en subestimar las acciones que por primera vez estamos observando se desarrollan sin que exista una decisión central, en el cual, por ejemplo, la CONAIE, que siempre ha jugado un papel preponderante como eje central o columna vertebral de las protestas, hoy básicamente se trasladen a decisiones de una organización específica, sí que pues no ha sido totalmente tomada en cuenta para llegar a un acuerdo y pues luego del anuncio, pues el día de hoy ya se conocen que existen procesos de paralización de vías en la provincia de Imbabura. Imbabura. De tal manera que yo creería que este ejercicio que parecería que estaba controlado depende mucho de la capacidad de resistencia en el tiempo que el gobierno parece haber subestimado y que parece no terminar. Licenciado Zurita, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues precisamente uno de los aspectos que preocupa es esa negativa a abrir canales de diálogo y más bien esa especie de juego para ver quién se cansa primero, mientras tenemos enormes pérdidas económicas, tenemos 3 personas fallecidas, tenemos montones de heridos, montones de detenidos, incertidumbre, preocupación y dolor en el país, mientras este juego de poder, mientras se insiste en este juego de poder con acciones además arbitrarias y violentas. Eh, Históricamente en el Ecuador ningún gobierno ha logrado romper las estructuras de decisión que la CONAIE toma en el momento que existe un proceso de paro o levantamiento, ¿sí? Yo creo que el gobierno ha apostado y ha pensado que cree posible quebrar esos procesos en los acontecimientos que suceden desde hace 24 o 25 días. Y en cierta manera sí lo ha logrado, ¿sí? Pero con un costo extremadamente alto, ¿sí? A este momento no sabemos si es que efectivamente tiene control de los acuerdos que supuestamente se han llevado el día de ayer, parecería que no, ¿sí? Entonces, todo el esfuerzo realizado por contener las manifestaciones que eviten avanzar hacia la ciudad de Quito y generar un proceso fuerte de represión a las organizaciones sociales en sus procesos de resistencia que siempre han sido vandálicos, nos deja la visión de que cada vez las condiciones de enfrentamiento entre las fuerzas del orden y las organizaciones sociales son más polarizadas, son más violentas, ¿sí? Y van rompiendo esquemas que en el pasado simplemente no se veían. El hecho de que existan, eh,
este número de fallecidos en las manifestaciones evidencia que en el Ecuador todavía existe una enorme preocupación con respecto a lo que significa perder vidas en estos hechos que son netamente políticos y que sí existe cierta conciencia con respecto a lo que significa el uso de la violencia por parte del Estado. Pero también significa que no podemos cerrar los ojos ante las condiciones de vandalismo que cada vez se ejercitan con más fuerza por parte de las organizaciones sociales y que buscan legitimar sus acciones en base a los hechos de pobreza y pues a las condiciones de olvido que obviamente tienen estos grupos sociales. Creo que enfrentamos unos procesos que tienen germinaciones de forma distinta, ¿sí? Y no encontramos aún una línea, un puente que pues permita unir la fuerza que tienen las organizaciones sociales con las decisiones a veces malas que los gobiernos pues están en capacidad de tomar. Es decir, que no debemos quedarnos solamente en el análisis de lo que genera esa elevación del precio del diésel, que tiene un efecto, un impacto importante en la economía de todos los ecuatorianos y como siempre afecta a las economías más débiles. Pero el descontento que se ha evidenciado en el país, las manifestaciones particularmente de los sectores indígenas, evidencian, Crista, que hace falta un nuevo contrato social en Ecuador, poner en debate de una forma real las políticas de desarrollo de Ecuador, una necesidad de reorientar el modelo económico y social del país hacia la inclusión, la sostenibilidad, la equidad territorial. En Ecuador no podemos mirar a otro lado y no estar conscientes de que la pobreza está concentrada en algunos sectores, focalizados justamente en la misma manera en que se ha focalizado la protesta. Hay un 70% de pobreza, por ejemplo, en los sectores indígenas del país. La violencia y la incapacidad del Estado para enfrentar los problemas y darle solución a quienes efectivamente son más vulnerables y sienten la impotencia y la incapacidad de poder emerger con economías al menos mínimas pero saludables, pues evidencian en estos efectos de fuerza, ¿sí? Lo que vemos es una respuesta clara a la incapacidad y a la impotencia que tiene la sociedad para encontrar un camino real en lo que significa pues eficiencia en el manejo de las políticas públicas. Y esto ha sido pues histórico y no hemos visto hasta ahora un gobierno que efectivamente pueda ofrecer una salida a estos problemas. En realidad este nuevo contrato social en verdad pasa sobre todo por procesos claros de inversión, que pasen por el ámbito público, que pasen por el ámbito comunitario y cooperativo y que pasen también por el ámbito privado. Nosotros hasta ahora no hemos visto pues por ningún gobierno, ya hemos visto dos grandes manifestaciones. Esta es una tercera focalizada que no ha perdido pues la fuerza, en la cual los gobiernos ofrezcan en verdad un paquete o una bolsa, un portafolio de inversiones en estos tres ámbitos que permitan a las organizaciones sociales crear pues una nueva política de encuentro y de acceso a los recursos económicos que les permita inversión y encontrar mejores momentos para su desarrollo. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Sí? El retiro del subsidio del diésel, ¿sí? En el cual se obtienen aproximadamente 1.100 millones. De esos 1.100 millones, el gobierno ya ha utilizado 1.000 millones, ¿sí? En entregar bonos de forma pues poco clara. No sabemos si es que es eficiente y no terminamos de entender quiénes son esos beneficiarios. Es decir, existe una ruptura en lo que significa la transparencia y el acceso a la información con eficiencia sobre cómo efectivamente se está utilizando esos 1.000 millones de dólares que el gobierno ha pasado pues por buenas partes de la sierra entregando. Bien podría existirse un proceso o una bolsa de inversión en el futuro que marque un monto importante, 3.500 millones, 4.000 millones, ¿sí? En un proceso de desarrollo y de inversión
de 4 o 5 años a futuro, que efectivamente se mantenga en el tiempo a través del apalancamiento de organizaciones que conocen internacionalmente de este tema y que permitirían entregar los recursos de forma eficiente, ¿sí? Pues en acuerdos en los cuales pues las organizaciones sociales se sientan directamente involucradas. Eso no ha pasado, ¿sí? Eso no ha pasado. Y tampoco hemos visto cómo es que efectivamente pues los recursos, ¿sí?, que se puedan obtener de los ingresos extraordinarios que se obtienen por el retiro del precio de los subsidiado de los combustibles, pues se distribuya de una forma realmente transparente, integral y de acceso a todos los que necesitan. Obviamente la sierra no es el único espacio. Hemos visto cómo el tejido social de la costa, ¿sí?, básicamente se encuentra ahora cooptado o succionado por lo que son los grupos de delincuencia organizada, y la gran pregunta es cómo se va a rescatar también a estos espacios donde las manifestaciones de violencia se representan bajo otras condiciones como son pues la violencia diaria y los sicariatos, ¿sí? Y pues si bien eso no vemos aún en la sierra, entendemos que los procesos de violencia que se muestran con claridad, ¿sí?, como una representación y manifestación de fuerza ante la fuerza pública, valga la redundancia, pues genera pues más conflictos y una brecha mayor entre lo que significa pues los gobiernos y las sociedades. El gobierno de Daniel Noboa, como pocos en la historia reciente, ha exhibido mucha violencia en las calles también. Los niveles de represión han sido extremadamente fuertes en provincias como Imbabura, pero han ido de la mano también con apariciones del presidente de la República en diversos lugares del país, matizando la situación, entregando bonos. Se han sumado, según cifras del gobierno, unas 55,000 nuevas familias al bono de desarrollo humano. Se crearon algunos bonos por allí, entre ellos el bono raíces, pago de unos $1,000 para 100,000 pequeños productores rurales, entrega también de tractores. La pregunta es, estas acciones que obedecen a políticas públicas que no dejan de ser reactivas, ¿cuánto aportan para lograr primero la tranquilidad en el país, poner punto final a ese paro, pero sobre todo ir construyendo un mejor Ecuador? No hay una respuesta para identificar cómo aporta al desarrollo del país las políticas y las decisiones de entregar este tipo de bonos, ¿sí? En primera instancia, si es que no existe una respuesta positiva de saber cómo directamente ha influido en la vida de los ecuatorianos en menos de un mes, entenderemos que se trata de una respuesta populista, ¿sí? Pero hay un tiempo en el cual se puede entender y determinar cómo es que estas políticas que ha tomado el gobierno efectivamente inciden sobre los espacios y geografías donde aparentemente han tratado de influir. Pero si esa información no las hacen llegar y no la puede construir nadie más que el Estado, porque en el Ecuador, en las circunstancias que se encuentra, nadie más va a tratar de entender cómo es que inciden estas políticas, pues simplemente no vamos a saber. Y si no lo sabemos, pues se tratan de decisiones netamente populistas, ¿sí? Ahora, por otro lado, es cierto que el gobierno aparentemente ha logrado dar un golpe a la CONAIE, ¿sí? Pero ya vemos cómo efectivamente sus decisiones han subestimado la resiliencia social, ¿sí? El movimiento indígena, los grupos sociales indígenas son muy resilientes, pueden enfrentar y esperar y aguantar la arremetida de lo que significa este enfrentamiento, ¿sí? Sin entender también que existen otros espacios sociales que están sufriendo por las decisiones que toman los grupos sociales. O sea, hay economías suburbanas y urbanas, sí, que viven al día a día, que este tipo de manifestaciones le genera un impacto brutal, ¿sí? Y sin embargo, por las propias lógicas, por la propia vulnerabilidad en la cual pues una comunidad, una comuna, sí puede mantener el paro una semana, pero una tienda pequeña no, ¿sí? Pues existe ahí un quiebre de entendimiento en lo que significa la sobrevivencia
y los cambios de economías suburbanas y rurales que existen en estas zonas, ¿sí? Ellos se han visto extremadamente muy golpeados. Sin embargo, tampoco se ve un proceso de empatía por parte de las organizaciones sociales más vulnerables con respecto a estos grupos que simplemente cierran los ojos y dicen, bueno, aquí estamos todos y todos nos tienen que apoyar porque nuestra lucha es legítima. Efectivamente es una lucha legítima porque se trata de una respuesta a la impotencia, ¿sí? de mejorar sus condiciones de vida. Pero existen otros grupos, ¿sí? que están a su mismo nivel, que buscan la supervivencia diaria y que en este momento no le están logrando. Eso en el futuro obviamente va a generar mayores roces, mayor conflicto, mayores condiciones de racismo también pueden generar, ¿sí? Y pues es una crítica que las organizaciones sociales tienen que empezar a revisarlas con mucha más claridad. Cristian, quizás en todo este contexto también es importante analizar la incursión de la violencia de los grupos de delincuencia organizada. Aparentemente estas explosiones que se han dado en estos días han surgido como respuesta de estos grupos aquí en el país. No obstante, aquí se ha intentado crear otras narrativas, se han lanzado discursos. Inicialmente el gobernador del Guayas intentó responsabilizar a la CONAIE de lo que pasó con esta explosión del vehículo, incluso al sector del correísmo. Le escuchamos al ministro de Transporte y Obras Públicas diciendo también algo muy similar respecto de los atentados a estos puentes en las vías que unen Cuenca tanto con la provincia del Oro como con la provincia de El Guayas. Después escuchamos que son respuestas a las intervenciones que se están haciendo en Imbabura frente a la minería ilegal, pero quizás aquí es importante entender también cómo opera esto. Hay un aprovechamiento también de estos organismos delictivos, de estos órganos delictivos cuando hay situaciones de esta naturaleza como un paro nacional, una situación conflictiva de por sí ya en el país. Bueno, las decisiones que los gobiernos o que el Estado ha tomado con respecto a ciertas condiciones de los grupos de delincuencia organizada que se han dado dentro de las cárceles o fuera de las cárceles, siempre ha provocado una respuesta, una reacción en las calles, sea con más violencia, ¿sí? O sea, incluso con manifestaciones de frente de estos grupos fuera de las cárceles o con acciones fuertes como se ha vivido en el pasado. Hemos visto explosiones de bombas, de coches bombas en la ciudad de Quito. No nos olvidemos de eso que ya vivimos, justamente cuando se trasladaron a jefes de las bandas de unas a otras prisiones, ¿sí? Y justamente cuando ahora sucede este bombardeo sobre la zona de Buenos Aires, vemos una nueva forma de manifestación que son estas bombas que parece que con el tiempo los grupos están aprendiendo a manejar con mayor o a manipular con mayor eficiencia, ¿sí? Yo sí no descarto que esta es una respuesta frente a los hechos que suceden en Buenos Aires, pero tampoco puedo descartar que la violencia generada por los grupos sociales no esté involucrada a los grupos de delincuencia organizada. Por supuesto que existe una filtración por demás peligrosa en las cuales pues debemos tomar esta narrativa con pinzas, pero no podemos romantizar, ¿sí?, una lucha social en la cual pues también se ve infiltrada por estos grupos, ¿sí? Es decir, vivimos una doble infiltración de los grupos en los cuales pues los movimientos sociales no lo quieren ver o simplemente cierran los ojos, y otros que son totalmente evidentes como los hechos que sucedieron en Guayaquil y pues en estos puentes que son parte del tránsito fundamental que tiene la provincia para el norte, ¿sí?, y tanto para el sur. Así que las condiciones son por demás complicadas y graves, y creo que el gobierno ahora sí debería preguntarse si es que en realidad su plan de lucha contra la delincuencia organizada únicamente pasa por la capacidad de encarcelamiento de quienes son supuestos líderes de medio, alto o pequeño valor, ¿sí? Y efectivamente se encarga de atacar la ruta
de la economía de estos grupos que hasta ahora pues lo hemos visto con muy poca eficiencia o muy poca dirección. ¿Sí? Hemos visto que existen nombres de personas, de tantos alias que son efectivamente atrapados, pero en lo que significa, ¿sí? La ruta del dinero, hemos visto muy poco. Y si no existe una lucha real contra esa ruta del dinero, pues veremos mayor capacidad de comprar explosivos para que puedan ser utilizados con mayor eficiencia en gasolineras, como ya hemos visto en Santo Domingo de los Colorados, en coches bombas estallando fuera de las oficinas del SNAI o de la Fuerza Pública en Quito, o pues ahora esta de mucho más magnitud, pues en una zona en la cual se encuentran importantes medios de comunicación que han tomado pues una postura favorable al gobierno y que prácticamente son sus defensores, ¿sí? Cerca, dando una muestra clara de evidencia política en sus decisiones de lo que significa pues una marca cercana a la familia del presidente de la República. Así que, pues, es un momento en el cual el gobierno sí debe preguntarse qué está haciendo en temas de inteligencia. Hemos sido muy críticos con respecto a ese tema en el pasado y pues ahora sabemos que en este momento existe una condición de no retorno para el gobierno en lo que significa un real proceso de inteligencia, que ya pues simplemente los amiguitos, los amiguis que están allí manejando la inteligencia en favor pues de obtener y tener el control de lo que significa el Estado, pues en verdad se pongan a trabajar en lo que necesitan generar cambios reales, profundos y de una lucha contra el crimen organizado y sus poderosas economías. Estos atentados con explosivos tienen que ser investigados a fondo y ojalá llegar a sus orígenes, a determinar claramente quiénes están detrás de los mismos, pero si no le entendemos mal, Cristian, usted sugiere que esto podría venir desde el crimen organizado, desde la minería ilegal. Totalmente, sí, yo no tengo ninguna duda que el crimen organizado más la minería ilegal que ha sido cooptado por los grupos de delincuencia organizada, más sus relaciones con los grupos colombianos que tienen capacidad de entendimiento de lo que significa manejo de explosivos y la posibilidad de que estos grupos ya se encuentren formándose o encontrando procesos de capacitación en el manejo de explosivos, permita ya hacer un golpe de este tipo. Hemos visto cómo se han desarmado de un segundo vehículo que no estalló, cómo se armó esta bomba. ¿Sí? Y esto pues ya no es gratuito. Lo que habíamos visto en el pasado, ¿qué era? ¿Sí? Simplemente la acción de encender un vehículo y colocar explosivos adentro para que estos estallen en gasolineras. Lo hemos visto, ¿sí? Pero esto ya tiene otras condiciones. Esto ya es distinto. Esto ya se ve de una forma mucho más elaborada. Y la pregunta es, ¿cómo es que se llegó, ¿sí?, a este punto? ¿O cómo es que el gobierno y las fuerzas públicas han permitido que los grupos de delincuencia organizada crezcan y tengan la posibilidad de crear las tecnologías artesanales mínimas para que puedan generar hechos de terror tan fuertes como lo que han sucedido en Guayaquil o tengan la capacidad de incluso de volarse un puente? Eso no habíamos visto. Existe un cambio radical en las últimas horas con respecto a lo que significa la real incidencia de los grupos, estos grupos, en lo que significa el quehacer diario del país por las decisiones que se tomen. Así que, yo no dudo de que eso efectivamente sea así, sí, no dudo. Lo otro sería poner en tela de duda, ¿sí?, pues acciones del gobierno en su contra para victimizarse, y en estas circunstancias yo no creo que estén en eso. Sí, la verdad es que no lo creo. Pero sí, obviamente existe una subestimación de lo que es la lucha social por un lado y lo que significa la real lucha contra el crimen organizado. Para finalizar, Cristian, y apelando a su calidad de periodista independiente, ¿cómo ve usted el desarrollo de ese Plan Nacional de Desarrollo denominado por el gobierno Ecuador No Se Detiene, con sus ejes de descentralización efectiva y desarrollo territorial, de economía con valor agregado y empleo digno, de transparencia y fortalecimiento institucional, de transición energética y sostenibilidad, de educación y salud como motores de desarrollo? Bueno, hay que
analizarlo con pinzas considerando las buenas circunstancias que ha tenido este año en el cual pues la economía en algo ha podido rebrotar por la falta de apagones, ¿sí? Todo pasa por allí. Hemos visto que en el sector eléctrico no se han tomado decisiones reales, que pues la brecha y el déficit energético se mantiene y que puede estallar en cualquier momento en que las cosas efectivamente pues se varíen en el ámbito climático. Si eso no cambia, existe una posibilidad de que estas decisiones que parecerían influir de forma más fuerte en lo que significa la narrativa del gobierno que en la realidad, pues efectivamente cumplan cierto nivel paliativo, no más allá de eso. Las reales condiciones de cambio se van a ver al final del año cuando veamos el déficit al que este gobierno, hasta que el Estado se encuentra sometido. Y parecería que va a tener suerte y le va a permitir salir. Tiene, por suerte, una revalorización de lo que significa el patrimonio del oro por los altos valores de la onza que se han disparado en las últimas semanas de forma alta, que podría obtener un excedente favorable para cerrar la brecha fiscal, ¿sí? Tiene los 600 millones de dólares que efectivamente le va a entregar el Fondo Monetario y podría disponer de unos 600 millones aleatorios en la compra de bonos a través del IES, que seguramente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no va a utilizar porque simplemente nadie quiere solicitar créditos hipotecarios, ¿sí? Y otros, lo que efectivamente identifica cuál es la realidad de la economía, ¿sí? Que no se está moviendo. Eso le va a permitir caminar hacia el 2026, por supuesto que sí, y tal vez en algo sirvan los proyectos que está implementando, pero en términos de macroeconomía tendrá que enfrentar nuevamente los procesos graves de endeudamiento que tiene cada año para cubrir pues el presupuesto fiscal, y pues que esta mala turbina que funciona en el sector público no termine pues de dañar la poca y resquebrajada economía privada que tiene el país. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo Rosano. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación. Son las 7:50.